Hola, vamos a ver atención del adulto mayor con presunto COVID-19 en casa. Soy la doctora Mitzi Guerrero Silva, directora de la Clínica Geriátrica Coyoacán, profesor de la UNAM de la licenciatura de Fisioterapia, miembro de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Esta presentación va a estar platicada de una manera fácil para toda la población en general. Los coronavirus pueden causar desde cuadros gripales leves hasta neumonía grave. El SARS-CoV-2 causa el COVID-19, enfermedad detectada en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Si observan la imagen, es el virus y tiene una forma de corona, de ahí el nombre. La parte roja es la membrana lipídica del virus. Esto nos dice que es grasa. La grasa se quita con el jabón. Ahí se observan las moléculas de jabón que hacen que se rompa la membrana lipídica y el coronavirus quede inactivado. Esa es la importancia del lavado de manos con agua y jabón. Es la parte más sencilla, más simple y la más económica para poder dar fin a esta infección. El cuadro clínico. Como es una infección nueva, todavía está en proceso de estudio, pero de manera general los síntomas más frecuentes son fiebre, tos seca, fatiga, aunado con disminución del apetito, falta de aire, dolor muscular, conjuntivitis y diarrea. Además, se ha observado que hay la disminución de la capacidad para percibir sabores y olores. En el adulto mayor cambia un poco, porque además se puede presentar de maneras alternas o diferentes. Puede haber ausencia de fiebre, fatiga o mucho sueño, delirium con agitación, agresividad, confusión mental o dolor crónico, disminución de la movilidad y estado de alerta, pérdida de apetito, caídas, diarrea. Y en los pacientes que tienen la posibilidad de tener a alguien que les esté tomando los signos vitales de manera regular, va a observar que va a haber un aumento de la temperatura en 1.1 grados de su temperatura habitual. Esto es importante saberlo porque el adulto mayor se llega a comportar de manera diferente, su cuerpo. Entonces nosotros podemos pensar que no tiene coronavirus porque no tiene tos seca o no tiene fiebre. Pero se ha encontrado con que se cae mucho, o está muy cansado, o está muy agresivo mentalmente. Es importante tenerlo en cuenta para que no nos confiemos y dejemos de largo un diagnóstico que es muy importante. La sintomatología se puede dividir en leve, moderada, grave y crítica. La leve, no hay existencia de neumonía y sin hipoxemia. Esto quiere decir que hay una adecuada oxigenación por parte de nuestras venas, nuestros vasos hacia los tejidos. Moderada, hay dificultad para respirar, fiebre, tos, respiración rápida, saturación de oxígeno igual o mayor al 90%. Estudios de imagen con datos de neumonía. Esto puede ser opcional el tenerla o no. Grave, respiración rápida mayor de 30 por minuto, saturación de oxígeno menor al 90%. Y crítica, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico. ¿Cuándo atender en domicilio? Cuando los síntomas sean leves, cuando el paciente ya no requiere hospitalización, cuando el paciente no desee la hospitalización. Para esto el paciente debe de contar con la información adecuada. Esto es los pros y los contras para permanecer en la institución de salud o en su domicilio y la posibilidad de contagiar a su familia. Las limitaciones en la capacidad o imposibilidad de brindar la demanda asistencial. Esto es cuando ya el hospital está saturado y no puede ofrecer camas ni atención médica. Para poder tomar la decisión hay que tomar en cuenta que los pacientes aptos para estar en domicilio deben de ser con síntomas leves y sin comorbilidades. ¿Cuáles son estas? Diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, insuficiencia renal, asma, EPOC, etc. Estos pacientes no están sanos previamente, ya traen una enfermedad y el COVID puede llegar a complicar la situación y acentuar el riesgo de complicaciones. La decisión debe tomarse con un criterio clínico meticuloso y fundamentarse en la evaluación del entorno doméstico del paciente. Esto es principalmente por las condiciones de hacinamiento. Si observamos la imagen, aquí hay por lo menos 3 familias.
Entonces es muy complicado poder tener las condiciones de espacio mínimo entre una persona y otra. Mantener un canal de comunicación abierto con el personal de salud que permita orientar y valorar al paciente y su entorno con la finalidad de prevenir complicaciones, accidentes y desinformación. Orientar sobre las medidas de higiene y sana distancia. Todo esto se puede hacer vía telefónica. Es muy importante estar acompañado de personal de salud. Las recomendaciones. El paciente deberá estar en una habitación completamente ventilada. Esto quiere decir que es importante tener abierta la puerta y las ventanas. Por eso es importante valorar la situación previa del paciente para no poner en riesgo a sus demás familiares. Limitar los movimientos del enfermo dentro del domicilio y disminuir su estancia en espacios comunes. De ser así, deben estar bien ventilados. ¿Cuáles son los espacios comunes? El baño, la cocina. Los demás habitantes deben de acomodarse en una habitación distinta. Si esto no es posible, deberán procurar mantener la distancia mínima de 1 metro. Limitar el número de cuidadores y no permitir visitas hasta que no esté restablecido el paciente. Los latinos somos muy dados a hacer las cosas en familia. En este caso es importante que los cuidadores sean muy limitados y no aceptar visitas porque existe el riesgo de que se contagien y al rato es todo un núcleo familiar enfermo. Es importante tener la higiene de manos. Puede ser con agua y jabón, alcohol gel en caso de no tenerlo a la mano de manera accesible y utilizar toallas desechables. Es importante no reutilizar y evitar estar contaminando otros espacios con los objetos. El cuidador debe usar cubrebocas, guantes al ingresar a la habitación, limpiar y recoger sus desechos y al finalizar se debe retirar con cuidado y embolsarlo todo en una bolsa transparente. No se debe lavar ni reutilizar. La bolsa transparente es importante porque el personal de recolección de basura tiende a revisar las bolsas para ver el contenido. Es importante que ellos vean a través de las bolsas y sepan que es material de desperdicio humano, como sanitas, apósitos, fomites, para que no se contaminen y podamos romper la cadena de transmisión. Las sábanas, toallas, platos y cubiertos no deben compartirse, se deben lavar con agua y jabón y después de esto sumergirlo en agua con cloro por 10 minutos. Es importante no hacer mezclas con el cloro y el jabón, ya que el cloro desactiva las moléculas de jabón y entonces inhibe el adecuado manejo del coronavirus, inhibe la ruptura de la membrana lipídica, la que ya platicamos, y dificulta la limpieza. La estancia del enfermo se debe limpiar y desinfectar diariamente. Las áreas comunes como baño y cocina deberán lavarse y desinfectarse al menos una vez al día con agua, jabón y después con agua y cloro. Es importante no sacudir la ropa. ¿Qué sucede al sacudir la ropa? Arrojamos a los demás espacios, a los demás muebles y objetos el virus. No debemos compartir cepillos de dientes, cigarros, platos, cubiertos, toallas, esponjas ni ropa de cama. También es importante desinfectar los utensilios de ayuda como bastones, sillas de ruedas y andaderas. Esta imagen es importante porque nos indica el impacto de las intervenciones de salud pública ante los brotes epidémicos. La curva número 1 nos marca cómo sería nuestra curva de contagios si no tuviéramos las intervenciones de salud. La curva 3 nos marca cómo está el brote gracias a las intervenciones. La sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas hace que esta curva epidémica no sea más severa con nosotros. ¿Cuáles son los contactos? Las personas que hayan estado en contacto con el enfermo 14 días previos a su inicio de sintomatología, no al diagnóstico, sino al inicio de la sintomatología. Los profesionales de la salud, las personas que viven, trabajan o estudian en el mismo espacio que el paciente y las personas que viajan en el mismo transporte que el enfermo.
Esto es muy importante porque cuando nosotros nos subimos al transporte público no sabemos si la persona de al lado está contagiada o no. Por eso es muy importante las medidas de saneamiento y de sana distancia. El uso de cubrebocas, lavarse las manos. Cuando tengamos la necesidad del traslado hacia una unidad de salud, el enfermo deberá llevar en todo momento cubrebocas. Evitar el transporte público. El automóvil debe estar bien ventilado con el enfermo a más de 1 metro de otra persona. Y al finalizar se debe limpiar las superficies como tablero, asientos, respaldo, techo, con agua, jabón y un lienzo y desinfectante. Se debe informar a los familiares y cuidadores la ubicación de los medicamentos, dosis que requiere el adulto mayor. Es importante que no se deje de tomar su medicamento para sus afecciones previas. No se debe descontinuar ningún tratamiento médico. Se debe platicar la situación de los seguros de salud, seguros de vida, la derechohabiencia, voluntad anticipada, los cuidados de las plantas, mascotas, hijos, etc. El paciente debe irse a su atención de salud, su atención médica, sin ninguna preocupación o pendiente. Se debe informar a los familiares cercanos y su red de apoyo sobre la situación. Es importante que a partir de octubre se apliquen las vacunas de influenza y neumococo. La interacción entre estos virus puede ser mortal. También tenemos a la mano el uso del Locatel, que está en todo el país, el 911, que puede facilitar una ambulancia para poder trasladar a un paciente, a un familiar. Y en varios estados existen los centros de aislamiento voluntario. Esto es, son centros en los que el mismo paciente se puede ingresar de manera voluntaria para poder recibir la atención médica y así no contagiar a sus familiares. Esta es una infografía sobre la manera de protegerse y prepararse si usted es un adulto mayor, tiene más de 60 años. Es importante el lavado de manos, continuar tomando su medicamento de manera regular, adoptar un estilo de vida saludable para ayudar a su sistema inmunológico, alimentarse adecuadamente, dormir suficiente, no fumar, mantenerse activo y limitar el consumo de alcohol. Mantener una distancia al menos de 1 metro de distancia con otras personas. Si en su comunidad se está propagando la infección, procure quedarse en casa. Evite ir a la iglesia y a otras reuniones grandes. Asegúrese de tener sus medicamentos regulares para al menos 1 mes en caso de que tenga que quedarse en casa. Planifique cómo obtendrá más si fuera necesario. Establezca una comunicación regular con familiares, amigos y vecinos y acuerden cómo obtendrá alimentos y buscará atención médica en caso de ser necesario. Conozca los síntomas de COVID como fiebre, tos y dificultad respiratoria para poder identificarlos rápidamente en caso de que aparezcan. Si presenta síntomas, contacte al teléfono asignado en su país y a su proveedor de salud o a su médico de manera inmediata. No se sienta solo. Manténgase en contacto con familiares y amigos por teléfonos, chat, videollamada o email. Y en caso de que nosotros estemos al cuidado de un adulto mayor, procuremos controlar diariamente si presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria. Y si algún integrante del hogar tiene síntomas, evite el contacto físico e intensifique las medidas de prevención. Si ellos presentan síntomas de COVID-19, contacte de inmediato a su proveedor de salud. Aliéntelos a mantener un estilo de vida saludable. Limpie y desinfecte regularmente las superficies y mantenga la casa bien ventilada. Esto es muy importante. Evite compartir objetos. Asegúrese de que tenga sus medicamentos regulares para al menos 1 mes en caso de tener que quedarse en casa. Siga las medidas de distanciamiento físico de su área y evite los espacios compartidos como grandes reuniones. Si deben ir al centro de salud, usen mascarillas si hay disponibles y en lo posible evite el transporte público. Sea amable y muestre empatía, hable con ellos y escúchelos, ayúdelos a sobrellevar el estrés. Y esto nos lleva a la salud mental. Todos hemos vivido algún deterioro de nuestra salud mental debido al confinamiento, al aislamiento y al malestar que esto nos genera el cambio de rutinas.
Debemos tener en cuenta esto. Las personas afectadas por COVID-19 no han hecho nada malo, no tienen la culpa y merecen todo nuestro apoyo, compasión y amabilidad. Desgraciadamente se ha manejado un estigma muy importante hacia las personas enfermas. Tan es así que hay personas que han negado la enfermedad y esto contribuye a la propagación de dicha infección. Es importante minimizar el tiempo de exposición a la información y asegurarse que proviene de fuentes confiables y prácticas. Protéjase usted mismo y apoye a otras personas. Busque historias positivas y de éxito sobre la enfermedad. Reconozca la importancia de las personas que cuidan de otros y del personal de salud. Ellos están constantemente en contacto con la infección y con los estragos de esta. ¿Qué podemos hacer para mantener la salud mental para los adultos mayores? Las personas envejecidas que ya tienen un deterioro mental, cognitivo, pueden volverse más ansiosas, enojadas, angustiadas, agitadas o retraídas durante el brote o cuarentena. Es importante que se transmitan datos sencillos, claros sobre lo que sucede, repetirlo varias veces si es necesario con respeto y educación. Si es necesario, puede utilizar imágenes o videos y puede apoyarse de familiares o cuidadores. Asegurarse de tener disponibles sus medicamentos para al menos 2 semanas. Hay que realizar ejercicio físico en casa y mantener una rutina y horarios habituales, además de mantenerse en contacto con los seres queridos. Aquí les presento un poco de bibliografía por si están interesados en profundizar más sobre el tema y por si tienen alguna duda. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes en la Clínica Geriátrica Coyoacán, en la Ciudad de México. Hasta luego.